6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida y nunca ha sido fácil. Incluso, en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo, sin importar cuál es, trae consigo ciertos riesgos. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud para unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber en defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será identificar en dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos o físicos o biológicos. Y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización, en los movimientos repetitivos, en fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper nuestro equilibrio físico, mental o social. Sin duda alguna, la seguridad en el trabajo es vital para el desarrollo de las empresas. Ya que entre menos accidentes y enfermedades sufran los trabajadores, mayor será su productividad. Es por ello que a través del tiempo se han ido implementando medidas de seguridad en el trabajo. Con el propósito de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, creando condiciones de trabajo más seguras. Para que el trabajador ofrezca lo mejor de sí mismo y sea más productivo dentro de su centro laboral. Ante tal situación, en México se han creado normas legales que tienen como finalidad exigir a las empresas que implementen las medidas preventivas necesarias para proteger a sus trabajadores de sufrir riesgos de trabajo. A continuación, les mostraremos los diferentes tipos de riesgos laborales. Riesgos eléctricos, riesgos químicos, están los riesgos mecánicos, el equipo de protección personal y los riesgos psicosociales.
En la norma oficial mexicana se tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo? Es todo aquello que puede provocarnos trastornos de ansiedad no orgánicos, de sueño, vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. La norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. El patrón tiene obligaciones, tales como establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple, inciso A, la prevención de los factores de riesgo psicosocial, inciso B, la prevención de la violencia laboral y, inciso C, la promoción de un entorno organizacional y favorable. Algunas otras obligaciones que tiene el patrón es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas y acciones de prevención, los mecanismos para presentar quejas, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Pero así como el patrón tiene obligaciones, también los trabajadores las tienen, tales como observar las medidas de prevención establecidas por el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia, participar en la identificación de los factores de riesgo, informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia, utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto a través de la Comisión de Seguridad e Higiene. Informar por escrito al patrón directamente el haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. El escrito deberá contener al menos la fecha de elaboración, el nombre del trabajador que elabora el escrito, en su caso, el nombre de los trabajadores involucrados, la fecha de ocurrencia y la descripción de los acontecimientos. A continuación, se les mostrará un ejemplo de lo que es un riesgo psicosocial, el cual viene siendo el estrés, que hoy en día es tan común en nuestra sociedad.
En toda empresa existen situaciones de peligro. Ante esta situación, los empresarios, técnicos, gerentes y demás personal han diseñado técnicas y dispositivos con el objeto de evitar riesgos del trabajador. Para la cabeza existen diferentes tipos de cascos. El primero es contra impacto, que es para cuando es golpeado por cualquier objeto. Los cascos dieléctricos, porque tocan un riesgo a una descarga eléctrica. Capuchas, que son para exposiciones a temperaturas bajas o exposición a partículas. Protección con la capucha que puede ir abajo del casco de protección personal. Para la protección de los ojos están los anteojos de protección, los goggles, pantalla facial, la careta para soldador y las gafas para soldador. Para los oídos existen los tapones auditivos y conchas acústicas, los cuales son para la protección contra el riesgo de audio. Para las extremidades superiores, tales como las manos, están guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos, que es para protección contra descargas eléctricas, guantes contra temperaturas extremas, por exposición a temperaturas bajas o altas, los guantes, los cuales hay una gran variedad de guantes, tela, carnaza, piel, látex, entre otros, dependiendo del tipo de protección que se requiere. Mangas se utilizan cuando es necesario extender. Riesgos mecánicos. Son factores que pueden dar un lugar a una lesión por alguna acción mecánica de los elementos, ya sean máquinas, herramientas, piezas para trabajar o materiales. Aplastamiento. Este ocurre cuando dos objetos se mueven uno encima sobre otro. Corte. Es la pérdida de alguna extremidad del cuerpo o alguna fisura creada sobre la piel. Cizallamiento. Este se ubica con dos objetos que están sumamente juntos, capaces de cortar permanentemente. Atrapamientos o de arrastres. Este es dado por dos ejes rotando sumamente juntos, capaces de jalar. Primero definiremos qué es la electricidad. La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos o caloríficos. Siempre al conectar equipo eléctrico hay que evitar las sobrecargas. Siempre hay que revisar que las tomas estén en perfecto estado, así como los cables o enchufes. Siempre hay que tener en mente que una descarga eléctrica puede ser mortal. Si la fuente de quemadura es un cable de alto voltaje o un rayo, busque ayuda de emergencias. Incluso una persona con lesiones leves o sin síntomas debe ser revisada por un médico para comprobar la ausencia de lesiones internas.
Los cables de corriente, que forman parte de productos y equipos electrodomésticos, conectan aparatos a fuentes de energía y deben estar en buenas condiciones, incluso cuando un producto eléctrico que se encuentra en buenas condiciones sin funcionamiento puede estar presentando un riesgo con un choque eléctrico o un incendio. Las instalaciones eléctricas deben estar ubicadas adecuadamente, así como señaladas, ya que deben ser verificadas de que los cables de alimentación y extensiones no obstruyan el paso, ni que tampoco estén extendidos a través de pasillos al aire libre. Siempre deben estar cubridos y señalados. Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos bajo la lluvia o humedad. Los cables o otro material eléctrico que atraviesen charcos, los pies tengan agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. Químicos. Es un conjunto de compuestos químicos destinados a alguna función. Estos no solo son peligrosos por sus propiedades toxicológicas, y tener en cuenta que los productos de limpieza también son considerados productos químicos. Estos pueden ser ingeridos por vías respiratorias, vías digestivas, vías parentales o vía térmica. Todos los compuestos deben estar fichados. Estas fichas deben contener la identificación del peligro, la manipulación y el almacenamiento correcto, y controles de exposición y protección individual, así como especificar el daño que causa en el ser humano y en el medio ambiente. Al momento de manipular dicho químico, debe de tenerse en cuenta las restricciones y el modo de uso, con el equipamiento correcto e indicado. Cualquier sustancia química es capaz de producir un daño en el organismo humano si se absorbe suficiente cantidad, esto dependiendo de su toxicidad, dependiendo de las vías de entrada en el organismo. La clasificación de los agentes químicos se forman de la siguiente manera: aerosoles, humos, gases o vapores. Sus efectos son irritantes, producen inflamación en el tejido en donde actúan, principalmente en la piel y en la mucosa del sistema de respiración. Algunos son asfixiantes, impiden la llegada de oxígeno a las células. Los cancerígenos inducen a la potencia de participación del cáncer, benceno, cloruro de berilio y los corrosivos producen la destrucción del tejido. Los límites de exposición profesional son valores de referencia para la evaluación y control de riesgos inherentes a la exposición, principalmente por la inhalación a los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo. Por lo tanto, para proteger la salud de los trabajadores, nos constituyen una barrera definida de la separación entre situaciones seguras y peligrosas. Los límites de exposición profesional se establecen para su aplicación en la práctica de higiene industrial. Fichas de seguridad. Esta hoja o ficha tiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales.
Está pensada para indicar los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura. Las fichas contienen información física del producto como por ejemplo su punto de fusión, punto de ebullición, etc. También incluyen su toxicidad, efectos en la salud, los primeros auxilios, la reactividad, almacenaje, disposición del producto. La toxicidad es la capacidad o propiedad de una sustancia de causar efectos adversos a la salud. La cantidad determinada de una sustancia que podría esperarse que en condiciones específicas ocasionara daños a un organismo vivo depende de varios factores. De la toxicidad intrínseca de la sustancia, de la posibilidad de probabilidad de modo de entrar en contacto con él. Concentración de dicha sustancia, a mayor toxicidad, tiempo de exposición a la misma, condiciones de uso, vía de penetración en el cuerpo, inhalación a través de las vías respiratorias, suele ser la principal. Determina a través de la piel, digestiva, parental, vía sanguínea y a través de heridas o cortes, del uso o de no en equipos de protección individual. Uso apropiado de estos reduce la toxicidad de compuestos químicos. Uso de otros sistemas de protección colectiva, así como campanas extractoras del sistema de ventilación. Las exposiciones químicas son la primera causa de trastornos en la piel relacionados con el trabajo. Estas exposiciones son un hecho que ocurre a diario con los trabajadores en una variedad de oficios en sectores como agricultura, manufactura, servicios, transporte, construcción y ventas. La piel es capaz La manipulación de químicos es fácil siempre y cuando teniendo en cuenta los señalamientos y el equipo necesario para manipularlo. Todo humano, cuando comienza su primer trabajo, en cualquier campo laboral, sin darse cuenta, están expuestos a infinidad de riesgos, los cuales pueden afectar su salud de manera temporal o de por vida, lamentablemente. Es por esta razón que existen normas las cuales tienen como único objetivo prevenir todos los padecimientos y o accidentes posibles dentro de toda área de trabajo, para la protección del trabajador y para el bien de la empresa, debido a que entre menos accidentes ocurran, mayor será la productividad de la empresa.